Bueno, presentada nuestra sección, ustedes saben que hemos inaugurado el mes pasado, en el mes de junio, con la temática de género, una nueva sección llamada ¿Por qué? Y en este caso vamos a hablar de la crisis habitacional, vamos a hablar de distintos abordajes vinculados al tema de la vivienda en la República Argentina. Así es, y en esta primera entrevista dentro de la sección mensual queremos abordar un poco la situación de aquellas personas que están en situación más vulnerable. El Registro Nacional de Barrios Populares ha revelado que más de 1 millón de familias hoy están viviendo en asentamientos. Tenemos para compartir con ustedes algunas placas que dan cuenta de cómo es esta situación, así que las vamos a compartir, sí. Pero ¿te parece que antes lo presentemos a nuestro invitado? Vamos a presentar a Francisco Ferrerio, que es director general de Regiones de Techo Argentina. Gracias por venir, Francisco, un placer recibirte aquí. No, por favor, a ustedes, chicos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, compartimos la información. Compartimos la información que es la base de esta sí. conversación. Entonces, decíamos, hay alrededor de 5.687 barrios populares. 1.168.731 familias que habitan en asentamientos. Así es, de esas familias se cree que más o menos un promedio está entre 4 y 5 personas, con lo cual se calcula 5 millones de personas. Hablamos de conexiones ilegales de luz y nos damos cuenta que llega al 66% en estos lugares. O sea, 2 de cada 3 hogares están en esa situación, pero casi todos, el 90%, no tienen agua potable. Y ni hablar del sistema cloacal, casi el 100%, porque el nivel está en el 97%. Bueno, y sin gas legal, el 99%. O sea, casi nadie. Sí. Bueno, esta situación, Francisco, es la que vivimos actualmente en la Argentina. Vos formás parte de Techo, director de Regiones de Techo. La conocen, por supuesto, al dedillo de todo esto. Bueno, ¿qué es lo que se puede...? Primero, no sé si tenés una respuesta a esto. ¿Por qué en Argentina, un país como el nuestro, tenemos que atravesar una situación como esta, o la gente tiene que sufrir una situación como esta? No, sin duda los números que ustedes mostraban con anterioridad y que recoge justamente el Registro Nacional de Barrios, habla de un problema muy estructural, ¿no? La principal causa creo que es que las políticas públicas que pueden o que deben garantizar justamente el acceso a la vivienda digna, al suelo y demás, se han quedado muy atrás de la problemática. Es algo que vemos en Argentina, vemos en toda Latinoamérica también, vemos en otras regiones del mundo la falta de acceso justo al hábitat. Particularmente en el país sentimos que todo lo que se viene haciendo se queda corto, ¿no? Frente al crecimiento demográfico y demás, se va quedando un poco atrás y está siendo insuficiente justamente, ¿no? Pensando justamente en un mercado general que excluye justamente a las familias que menos recursos tienen. La situación de pobreza, las constantes crisis económicas y demás profundizan un montón esa capacidad de acceso, y si no se garantiza por otro lado, es muy difícil que esa situación se revierta. Francisco, ustedes llevan 20 años con Techo aquí en la Argentina, con la experiencia anterior de Chile, un poco replicando esa experiencia, y no es gratuito que sean 20 años y casi coincidente con lo que fue el post-crisis del 2001, ¿no? Que fue un golpazo para la Argentina en muchos sentidos. ¿Qué ha cambiado, si es que se puede hablar de alguna modificación, en beneficio de esas familias, y qué cambió para peor? Porque también nosotros sentimos que hay una situación de mucha más vulnerabilidad e incluso, me atrevo a pensar, mucha menos gente que tiene la posibilidad hoy de un acceso a la vivienda. Creo que algunas cosas que han cambiado tienen que ver más con la organización comunitaria, si se quiere, y la organización de ciertas organizaciones que estamos trabajando en el sector justamente, ¿no? Si bien la organización comunitaria hubo siempre, y nosotros decimos que los barrios populares se construyen por los propios vecinos y vecinas de los barrios, ¿no? Y construyen ciudad generalmente. Los barrios populares que veíamos antes, o esos números, tienen un promedio de antigüedad de unos 25 años, incluso un poquito más atrás, ¿no? De esa crisis en promedio. Después tenés barrios de 70, 100 años popular de antigüedad, de barrios que no tienen acceso al agua, que no tienen formalización de la tierra, que tienen vivienda precaria y tienen 70 o 100 años de antigüedad. Obviamente el promedio de antigüedad es de 25 años, eso nos hace que muchos barrios son hijos justamente de las crisis económicas. Con la pandemia hemos visto también el resurgir de un montón de barrios o de sectores de barrios que por ahí se han ampliado y demás, frente a justamente la necesidad de poder ocupar un espacio y de gente que no tiene realmente dónde vivir, ¿no? Creo que lo que más ha cambiado es justamente la posibilidad de poder organizarse de otra manera, de un montón de organizaciones que veníamos trabajando en el tema. El RENAVAP fue un proceso de ley que acompañamos muchísimas organizaciones sociales también, y es un punto de confluencia muy grande a nivel política pública, por suerte hoy en día. Es una ley que se aprobó en el 2018, que continuó con esta gestión, que esperamos que obviamente se siga profundizando, y eso es por ahí uno de los cambios más positivos, si se quiere. Sí. Y por último, cambió un poco el paradigma. Hasta hace un par de años el paradigma era solo hacer vivienda nueva.
y eso se queda muy atrás también del problema por la propia capacidad de poder hacer vivienda nueva. Hoy hay muchos más proyectos de urbanización en los propios barrios que ya existen, mejoras, el programa de Mi Pieza, por ahí lo han escuchado nombrar. Eso apunta a mejorar las viviendas de las propias familias que ya viven en los barrios, y la solución cambió un poco el paradigma, cambió también a nivel internacional, de que la solución no es solo la construcción de vivienda nueva, sino es sobre lo que ya está construido, lo que ya está generado por las propias vecinos y vecinas de los barrios, mejorémoslo si se puede. Claro. Y en ese sentido, digo, ustedes como ONG se acercan al barrio, en diálogo con ellos, tratan de encontrar soluciones habitacionales con otras organizaciones que están ahí también. ¿Cuáles son las necesidades? Porque uno lo ve de afuera y decís, bueno, todas. O sea, la verdad es que todo hay que mejorar. Pero decálogo, ¿no? Cuando llegan a esos lugares, cuando se empiezan a relacionar con la gente, digo, ¿cuáles son las prioridades que se marcan en ese contacto? Y digamos, si hay alguna manera de facilitarlo, porque el Estado debería brindar esa ayuda, pero no está en los hechos. ¿Cómo se puede acercar esas soluciones? Sí, como vos bien decías, nosotros tenemos un abordaje por ahí a las comunidades, a los barrios donde trabajamos, de empezar escuchando un poco la situación de cada uno de los barrios. Si bien las problemáticas son compartidas, las prioridades que se dan en cada uno de los barrios o por lo que se quiere empezar trabajando también es diferente, y las urgencias también son diferentes, a veces por cómo está constituida la comunidad, dónde están emplazados los barrios y demás. Nosotros ahí, junto con todo el voluntariado que acompaña el trabajo de techo fin de semana, hacemos justamente un proceso de relevamiento, de acercamiento a los barrios, de validación de nuestro trabajo, y de ahí poder empezar a trabajar por esas prioridades que se ponen junto a la propia comunidad también. Dentro de las cosas que nosotros trabajamos, obviamente lo que más se prioriza es la emergencia habitacional, y cuando decimos emergencia habitacional con la que trabajamos nosotros, son familias que viven en piso de tierra, con paredes de chapa, de cartón, que cada lluvia por ahí es una catástrofe en ese sentido, y nuestro principal objetivo en ese camino es la organización comunitaria, fortalecer un poco los espacios que se haya, y también justamente la respuesta habitacional rápida a esa emergencia habitacional que se vive, ¿no? Acceso a servicios como agua, que veíamos ahí la demanda muy grande, en algunos barrios directamente no hay agua. En este momento del mundo, digamos, del desarrollo humano, tenemos barrios en el medio de Chaco y en el medio de la provincia de Buenos Aires que no tienen acceso al agua potable, y eso es una locura. ¿Hay algún tipo de parámetro que ustedes estén analizando o que tengan respecto de zonificaciones? Digo, vos recién mencionabas la provincia de Chaco, mencionabas provincia de Buenos Aires. Digo, ¿hay regiones que estén en peores condiciones que otras? No, el fenómeno de los barrios populares por sí, digamos, mismo por definición, se aglomera mucho en los grandes aglomerados urbanos. Entonces los lugares donde más barrios hay es donde más población vive en general, digamos. Sí, por ahí te puedes encontrar un nivel de precariedad más grande en algunos lados, pero bueno, obviamente todo lo que es provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, está muy atravesado por la realidad de los barrios. Tenés en algunos lugares donde sí se ha avanzado un poco más por ahí en algunos temas. Gran Mendoza es un lugar que tiene también una necesidad muy grande, que por ahí no está tan visibilizado, digamos. Pero obviamente donde hay mayor población hay mayores barrios populares, y en general hay mayores personas viviendo también en esas situaciones, ¿no? Recuerdo de los inicios de Techo en la Argentina y en Chile se conocía mucho, bueno, la construcción de casas que realizaban. En su momento también se hablaba de esto, o se procuraba que algunas personas, bueno, colaboraran, más allá de voluntariamente, que las empresas pudieran donar para la construcción, incluso que sean actividades que organizar y promoviera la propia empresa. Pero lo cierto es que para muchas de las cosas que ustedes están hablando, es necesaria la participación del Estado. Que llegue el agua potable, es necesario que esté el Estado detrás. Que llegue el gas de red, es necesario que haya cloaca, es necesario que esté el Estado. ¿Cómo es la articulación que realiza Techo o que puede realizar Techo en esos casos? Nosotros buscamos articular con todos los niveles del Estado, obviamente, y le abrimos la puerta a absolutamente todos, y tenemos uno de nuestros objetivos estratégicos, uno de los pilares, digamos, es justamente la incidencia en políticas públicas, principalmente mediante el relevamiento de información y la generación de información de calidad desde los propios barrios. De hecho, hoy producen mucha información ustedes, con UNICEF, con otras ONGs, ¿no? Exactamente. El Registro Nacional de Barrios Populares, que da un poco los números que veíamos antes, en parte nosotros aportamos todo lo que fue la metodología de ese proyecto, mucho de la experiencia, porque ya lo veníamos haciendo solos como organización. Por suerte se pudo nacionalizar y llegar a todo el país también desde ese lado, ¿no? Entonces es incidir, generar información, y después obviamente poder acercar las herramientas y el recorrido propio que nosotros vamos teniendo, que está demostrado que tiene calidad y que tiene impacto, a que desde el Estado también se pueda tomar, ¿no? Pero lo que vos decís, es responsabilidad del Estado poder avanzar en articulación con las organizaciones, con las ONG, con los movimientos que trabajan en los barrios, para poder dar respuesta a justamente esas necesidades tan básicas que no están satisfechas. En un país en el que estamos tan lamentablemente acostumbrados al declaracionismo y a que se hagan diagnósticos, ustedes lo que hicieron es primero poner manos a la obra y después poder tener, a partir de ese manos a la obra, un relevamiento que hoy permite tener este mapa, ¿no?, de la República Argentina y de los barrios populares. ¿Qué es lo primero que te gustaría contarle a cualquiera que esté viendo del otro lado que es una necesidad y que podría colaborar con
ustedes para llevar adelante más cantidad de manos, más cantidad de cabezas, más cantidad de acción para mejorar esta situación de la gente? Lo primero es eso, es manos, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Techo es una organización que se compone por voluntarios y voluntarias que quieren donar su tiempo. Estamos justo en el marco de una campaña de voluntariado en estos días también, así que la invitación a todos los que quieran sumarse. Pueden entrar a una página que es generacionactiva.techo.org.ar, dejar sus datos, los contactamos dependiendo de la zona donde vivan y demás, principalmente tiempo. Hay mucho que ya se viene haciendo desde los propios barrios y nosotros tratamos de captar también un poco toda esa experiencia, eso que se viene haciendo de buena manera, potenciarlo, acercar herramientas, acercarse financiamiento y rompe muchos prejuicios también, ¿no? El acercarse, el realmente como dedicar su tiempo para ir a compartir con una familia que vive en un barrio popular, que la viene luchando, que por ahí uno nació en otra situación, en otros contextos, con otras características y realmente poder ir ahí a dar una mano. Primero se reconoce mucho al otro como ser humano, se entiende que atrás de esos números que muchas veces vemos de pobreza, cantidad de barrios y demás, hay personas, hay historias, hay recorridos, hay diferentes oportunidades, pero principalmente hay muchos derechos vulnerados también, ¿no? Así que tiempo, ganas y manos es lo principal. A los que nos quieran acompañar con una donación, obvio que también siempre estamos buscando. Repetí la página si la gente la puede. La página de Generación Activa es generacionactiva.techo.org.ar. Bien, ahí pueden entrar. Nos pueden buscar como Techo también en las redes sociales y le van a aparecer y le van a ir todos los links. Estas semanitas estamos justamente en una campaña para poder sumar muchos voluntarios y voluntarias. Mucha gente joven, que es lo que más buscamos también nosotros como organización, ¿no? Invitar ahí, si tienen 16, 17, 18, 20, 22 años, súper invitados a cualquiera de las actividades en las 12 provincias donde estamos presentes. Me parece súper interesante esta llamada a la participación, al activismo, porque hay muchas veces... Hay un prejuicio también sobre la idea o sobre el concepto de militancia política como si fuera una militancia necesariamente partidaria o si eso te obligara a tomar posicionamiento ante otras cosas que no son lo que vos estás militando o por lo que estás activando. De alguna manera lo que ustedes plantean es eso, pero me gustaría preguntarte también cómo se llevan, porque en el territorio se encuentran, se cruzan con organizaciones que sí, además de ocuparse de cuestiones que tienen que ver con lo territorial, lo habitacional, también tienen participación partidaria. Eso, con las organizaciones por un lado y con la gente también. ¿Cómo los recibe cuando ustedes llegan? ¿Notás eso? ¿Hubo fricciones? ¿Ya no las hay? ¿Es dinámico? ¿Cómo es? Es un poco dinámico, obviamente, porque todos estamos atravesados por un montón de contextos, de realidades, de años electorales, no electorales y demás. Eso obviamente tensiona un montón el territorio. Lo que nosotros más vemos es igual mucha respuesta y mucho trabajo en los barrios, ¿no? Justamente lo que decías vos de los propios vecinos y vecinas, de un montón de organizaciones políticas, ONGs, movimientos partidarios y demás que trabajan un montón realmente en los territorios. Nosotros lo que priorizamos son los puntos de encuentro. En esto estamos de acuerdo y por esto vamos a articular. El resto, dejemos bien en claro cuál es la forma de articular, pero si es lo mejor para el barrio y para la comunidad en ese momento, obviamente vamos a tratar de articular. Somos una organización diversa que busca articular justamente con todos los actores de la sociedad, con diferentes partidos políticos, diferentes organizaciones y demás. En los puntos de encuentro que estemos de acuerdo, no tenemos ninguna pertenencia política, digamos, partidaria en ese sentido, y eso lo dejamos siempre claro, y nos sentamos a dialogar con todos. Creemos y buscamos también ser un poco un punto de encuentro como organización, ¿no? Un lugar donde nos podamos encontrar todos a articular, y la verdad que tenemos algunas experiencias muy positivas, ¿no? Con referentes de diferentes partidos, con diferentes organizaciones y demás. RENAVAP creo que a nivel general o a nivel nacional, incluso como ley, como programa, como política pública, es un buen ejemplo de eso justamente. Francisco, un placer haberte tenido aquí. Gracias por habernos permitido abrir este mes hablando sobre vivienda, sobre la falta de acceso a ella y demás desde Techo. Y bueno, te invitaremos seguramente en alguna otra oportunidad. Seguro. E invitamos a toda nuestra audiencia que, por supuesto, si quiere participar activamente de buscar soluciones para toda esta gente que lo necesita, ahí está, generacionactiva.techo.org.ar. Ahí está. Gracias, chicos, un gusto. Un placer. Muy amables.